La Escuela de Expansión Ministerial Imponiendo el Reino presenta al destacado expositor de la Palabra de Dios, el conferencista y maestro Fabián Di Palma. En esta ocasión ministrando bajo el tema Reedificando muros. Prepárate para experimentar 60 minutos de vibrante exposición bíblica que te ayudarán a caminar detrás de los latidos del corazón de Dios. En esta ocasión desde el auditorio de la Iglesia Cristiana Renacer, en la ciudad de Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Súmate a los allí reunidos y experimenta tener una cita con Dios. En este capítulo 2 que vamos a hablar de Nehemías, empezaba para el pueblo de Israel una nueva temporada y sobre eso quiero hablarte. Cuando Nehemías entra en escena como profeta para Israel, Israel llevaba 70 años de cautiverio. Por diferentes situaciones, el pueblo de Israel estuvo cautivo, preso en Babilonia por 70 años. Hubo cosas que llevaron al pueblo de Israel al cautiverio, a la esclavitud, y tuvieron que cosechar lo que siembran. Diga conmigo, uno cosecha lo que siembra. Hay cosas de las cuales no podemos escapar y son las consecuencias de nuestros actos. Hay consecuencias de las cosas buenas que hacemos y hay consecuencias de las cosas malas. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Esto no es una amenaza. Dios nos deja saber en su palabra cómo son las reglas del juego. Si usted siembra mal, usted va a cosechar mal. Si usted siembra bien, va a cosechar bien. Yo una vez le dije a una persona que estaba haciendo algunas cosas que no eran correctas, le digo, presta atención, porque lo que uno siembra, cosecha. Y me dice, ay pastor, no me asuste, tampoco me amenace, no me diga esto, que lo que siembro voy a cosechar. Le digo, no, yo no te asusto ni te amenazo, te digo cómo son las reglas del juego. Dios establece reglas claras en su palabra. Lo que el hombre siembra, va a cosechar. Todo lo que hacemos tiene consecuencias en la vida, buenas o malas. Si usted siembra bien, va a cosechar bien. Si usted siembra mal, va a tener que enfrentarse a las consecuencias. Israel tuvo que enfrentarse a las consecuencias. ¿Qué fue lo que Israel hizo para que luego estuviera preso en Babilonia, toda una nación, durante 70 años? Le dieron la espalda a Dios y eso trae consecuencias. Diga, eso trae consecuencias. Levante el dedo, diga, eso trae consecuencias. Darle la espalda a Dios. Le dieron la espalda a Dios. ¿Y qué hicieron? A pesar de haber visto a Dios cuidarlos como un padre amoroso, muchos inclinaron su corazón a los ídolos y a los dioses de las naciones. Le dieron la espalda a Dios, dejaron de adorar a Dios, dejaron de honrar a Dios y eso trajo consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Dios dejó de protegerlos. Esa fue la consecuencia. Dios quitó su mano protectora y los dejó simplemente cosechar lo que sembraron. No sé si usted alguna vez escuchó algo que yo escuché durante toda mi niñez. Mi abuela me amenazaba a mí y me decía, pórtate bien porque Dios te va a castigar. A mí mi abuela me lo decía siempre. A mí mucho miedo no me daba, ni tampoco le hacía mucho caso. Pero mi abuela trataba de amenazarme y me decía, pórtate bien porque Dios te va a castigar. Dios no castiga, Dios simplemente se retira y deja que nosotros cosechemos lo que sembramos.
Dios no es un viejo malhumorado que está sentado en su trono enviando rayos sobre la tierra y mandando juicio y haciendo que la gente sufra. No, Dios no está en su trono, ni maldiciéndonos ni castigándonos. Hay momentos donde Dios retira su mano y simplemente deja que cosechemos lo que sembramos. La gente me pregunta a mí, pastor, ¿dónde está Dios con todo lo que está pasando? Todo lo que ha pasado durante esta semana, las noticias conmueven a Estados Unidos, pero hay noticias que llegan de todas partes del mundo. Rusia, Ucrania, Israel, Palestina. La gente pregunta, ¿dónde está Dios en medio de lo que está ocurriendo? Dios está donde la gente lo ha dejado, fuera de sus planes. Dios está donde la gente lo puso, fuera de sus vidas. ¿Dónde está Dios? En las naciones, donde los gobernantes lo han puesto. Dios no está dentro de los planes de gobierno de ninguna nación. Los gobernantes dejan a Dios fuera de sus decisiones y fuera de sus planes de gobierno. Y estamos viendo las consecuencias. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que Dios no está en su trono como un viejo malhumorado buscando maldecir personas ni castigar personas. Dios simplemente deja de manifestarse, quita su mano y deja que el hombre coseche lo que ha sembrado. Ahora, Israel le da la espalda a Dios y tiene que enfrentar las consecuencias. Se vuelve a la idolatría, inclina su corazón a dioses paganos y dioses de piedra. Dios se retira, se hirió la presencia de Dios. Y Dios retira su mano protectora y los deja cosechando lo que ellos habían sembrado. Al quitar Dios su mano protectora, el rey de Babilonia ataca a Israel. Israel ya no tenía quien los protegiera y se lleva a gran parte del pueblo de Israel como cautivo a Babilonia. Y eso duró 70 años. Y ahí entra en escena Nehemías, porque hay un momento donde Dios dice, en su misericordia, este cautiverio va a terminar. Y este sufrimiento y este dolor, esta cosecha de lo que ustedes han sembrado, en la misericordia de Dios, Dios determina darles una nueva oportunidad. Y cuando Dios determina darle una nueva oportunidad, levanta al profeta Nehemías para darle una nueva oportunidad. ¿A cuántos les gustaría disfrutar de una nueva oportunidad de Dios? No sé usted, pero usted no desearía disfrutar de una nueva oportunidad de Dios. ¿Cuántos errores cometemos? ¿Cuántas cosas hacemos mal? ¿Cuántas decisiones malas hemos tomado? Y a veces pensamos, si yo tuviera una nueva oportunidad, no lo haría de la misma manera. Ahora aprendí. Israel en el cautiverio aprendió. Ahora iban a hacer las cosas de otra manera porque Dios les dio una nueva oportunidad. Y para que el pueblo supiera que tenían una nueva oportunidad, Dios levanta al profeta Nehemías. Y el profeta Nehemías tiene la tarea de sacar al pueblo de Israel del cautiverio, llevarlos nuevamente a la tierra de Israel, llevarlos nuevamente a la ciudad de Jerusalén. Pero había un problema. En 70 años ya no existía ciudad en Jerusalén, porque la ciudad había sido destruida hacía 70 años y durante 70 años los muros de la ciudad habían sido derribados, no había casas. La ciudad estaba en escombros y toda la ciudad de Jerusalén había sido abandonada, arrasada, sus muros se habían prendido fuego, no quedaba absolutamente nada, solamente ruinas. Había un lugar, una tierra, pero todo allí estaba en ruinas. Dios va a usar al profeta Nehemías, no solo para sacar al pueblo de Israel del cautiverio y llevarlos nuevamente a Jerusalén, sino que le da una tarea. Tiene que reedificar
los muros de la ciudad. Y no solamente los muros, tiene que reedificar toda la ciudad, porque el pueblo podía salir del cautiverio, pero no tenían dónde vivir. Podían salir del cautiverio porque Dios les estaba dando una nueva oportunidad, pero no tenían dónde vivir, no había ciudad, no había casas. Así que Nehemías es el encargado, no solamente de decirle al pueblo que había una nueva oportunidad, sino de sacar al pueblo hacia la ciudad de Jerusalén, pero tenía que ir a restaurar la ciudad, a restaurar los muros, a edificar casas, para que todos los que salieran del cautiverio tuvieran donde vivir. ¿Me sigue hasta acá? Es una introducción de este capítulo 2. Y sucedió, dice el capítulo 2 de Nehemías, sucedió en el mes de Nisán. Hay días señalados por Dios para que las cosas comiencen nuevamente. Hay días que Dios señala para que las nuevas oportunidades se manifiesten. Hay gente que dice, ¿cómo quisiera que Dios me abra esa puerta? ¿Cómo quisiera que Dios me dé esa posibilidad? ¿Cómo quisiera tener esa nueva oportunidad? ¿Cómo quisiera ese nuevo trabajo? ¿Cómo quisiera que eso que durante tanto tiempo estuvo trabado se destrabe para mí? Y uno sueña con nuevas oportunidades, sueña con cosas que a veces Dios nos ha hablado, pero no sabemos cuándo Dios la va a hacer. No sé si le ha pasado, que Dios te da una promesa, pero tú no sabes qué día te la va a cumplir. ¿Cuántos recibieron promesas de Dios y están esperando que se cumplan? ¿O soy yo solo que estoy esperando que se cumplan promesas de Dios? Yo tengo promesas de Dios y estoy esperando que se cumplan, pero no sé qué día esa promesa se va a cumplir, pero espero el cumplimiento de esa promesa con expectativa. Con expectativa, espero el cumplimiento de esa promesa. Estos días estábamos orando porque Dios nos había dado una palabra hace muchos años atrás. Dios nos había dado una palabra sobre Nueva Inglaterra y que el Señor nos iba a permitir experimentar la apertura de pozos de avivamiento en Nueva Inglaterra. Y me habían dado esa palabra profética, unos intercesores, y habían estado orando por nosotros, y Dios nos da una promesa. Un día vas a experimentar en Nueva Inglaterra que se van a abrir pozos de avivamiento. Y yo creí la palabra, fue una promesa de Dios, pero yo no sé qué día ni cuándo esa promesa que Dios da la va a cumplir. Y hace un par de semanas atrás, cuando estuvimos ministrando en ese congreso de hombres, nos encontramos que de repente fueron 400 hombres de toda Nueva Inglaterra. En un solo lugar, durante 3 días, de diferentes culturas. Y me encuentro con gente que realmente no conocía, que no había visto. Muchos de ellos nunca me habían escuchado predicar. Yo no conocía a muchos de ellos tampoco. Y estaban allí adorando a Dios. Y cuando nos preparábamos en la primera noche para predicar, el Señor me dijo, este es el día que voy a cumplir lo que te prometí. Lo abracé al pastor Juan y le dije, lo que Dios me habló hace 25 años se va a cumplir esta noche. Prepárate, le digo a él. Lo abracé y le dije al oído, lo que Dios prometió hace 25 años se va a cumplir esta noche. Prepárate. Me empezaron a temblar las rodillas. Porque hay un momento que lo que Dios promete lo cumple. Hay un día señalado donde lo que Dios promete lo cumple. Hay un momento señalado donde lo que Dios promete comienza a ocurrir, comienza a pasar. Lo difícil es esperar ese día. Así que cuando empezamos a ministrar entendimos algo que ya no dependía de nosotros, dependía de Dios. Dios iba a cumplir una promesa esa noche. No hacía falta decir nada, no hacía falta hablar nada. Era Dios en el asunto y vivimos un tiempo extraordinario. Y ver esa noche
en más de 300 hombres pasar al altar llorando bajo la unción del Espíritu Santo, y de repente ves que algo que esperaste por 25 años, Dios dice, este es el día y esta es la hora. Y Nehemías esperó. Pero ¿por qué entro en esta historia de Nehemías y te digo, me pasó a mí? Para que tú digas, me puede pasar a mí también. Me puede pasar a mí también. Si el pastor esperó 25 años la respuesta de una promesa, el cumplimiento de una promesa, yo vengo esperando 10 años, 5 años, 15 años, 20 años, puede pasar contigo también. Porque están los Nehemías modernos que también van a ver el cumplimiento de las promesas. Están los Nehemías de Bridgeport que van a ver el cumplimiento de las promesas. El tiempo donde las promesas de Dios se cumplen. Y dice, sucedió en el mes de Nisan, hubo un mes en medio de ese año, tanto tiempo esperando en el cautiverio, y de repente Dios dice, 70 años de cautiverio terminan hoy. 10 años de sufrimiento terminan hoy. 10 años de cosas que no entendías terminan hoy. Allí terminaban 70 años de cautiverio. Y dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Nehemías, que ahora va a comenzar a trabajar para Dios como profeta, hasta ese momento era copero del rey. Hasta ese momento. Porque hay un día donde las cosas cambian. Hay un día que las cosas cambian. Hasta ese momento era copero del rey, pero a partir de ese momento iba a entrar en escena como el profeta Nehemías. Durante años, desde que había nacido, había sido siervo en la corte del rey Artajerjes. No cualquier rey, era un rey malvado, asesino, implacable. Y había algo con el rey Artajerjes, cuando uno lee la historia y estudia, el rey Artajerjes no permitía que nadie lo mirara a los ojos. El que entraba delante del rey Artajerjes tenía que entrar con la cabeza inclinada y no podía mirar a los ojos al rey. Así durante años Nehemías había servido al rey, con la cabeza inclinada y sin mirarlo al rostro. Pero hay un día donde vas a dejar de inclinar la cabeza porque Dios tiene un plan revelado para tu vida. Hay un momento donde Dios dice, ya no vas a inclinar la cabeza. Hay un momento donde Dios te va a sacar del anonimato. Hasta ese día, Nehemías era el copero del rey, le servía el vino. Y servir el vino al rey no era tarea sencilla. ¿Por qué? De la misma jarra que Nehemías servía el vino al rey, él tenía que servirse una copa y probar el vino delante del rey. El copero no era simplemente que le servía, tenía que probar que el vino no tuviera veneno, porque muchos conspiraban y querían matarlo. Así que Nehemías, cada vez que le daba el vino al rey, tenía que probar que el vino no estuviera envenenado. Así que no era fácil la tarea. Y dice que ese día, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Mire, el rey perverso que no soportaba que nadie lo mirara a los ojos, ahora está viendo que el que le sirve el vino está triste. El rey, el que no le importaba nada de sus siervos, ahora le presta atención. El rey que no miraba a nadie a los ojos, ahora lo está mirando a Nehemías a los ojos y le dice, Nehemías, ¿qué le pasa a tu rostro que veo que está triste? Y no estamos hablando de un rey lleno del Espíritu Santo, temeroso de Dios, un adorador. No estamos hablando de un idólatra, asesino, malvado e implacable. Pero cuando una promesa de Dios se va a cumplir, no importa quién sea, Dios lo va a poner a trabajar a tu favor. No importa
que perdido y endemoniado esté, va a terminar trabajando a tu favor. ¿Qué te pasa, Nehemías? Se volvió dulce el asesino. ¿Qué te pasa, Nehemías, que veo que tu rostro está triste? Pues no estás enfermo, estás preocupado por la salud de Nehemías. ¿Por qué le dice no estás enfermo? Porque nadie podía entrar enfermo delante del rey. Si se descubría que el que entraba delante del rey estaba enfermo y podía contagiar al rey con alguna enfermedad, también tenía pena de muerte. Así que el rey dice, estás triste, veo tu rostro triste y sé que no estás enfermo, porque si estuvieras enfermo no estarías aquí. Y mire a dónde va. El perverso sin Espíritu Santo. El perverso idólatra. No es esto sino quebranto de corazón. El rey probó el vino de Nehemías y ahora discierne un corazón y dice, lo que te pasa no es que estás enfermo, esto es quebranto de corazón. Y mire lo que dice Nehemías. Cuando escuché esto, Nehemías dice, yo temí en gran manera. Porque Nehemías se dio cuenta que Dios se metió en el asunto. Nehemías descubre que Dios entró en escena. Nehemías descubre que el rey está siendo tocado por Dios. Nehemías descubre que esta es la hora señalada, es el tiempo propicio, es el momento donde el cielo viene a la tierra para cambiarlo todo, para cambiar atmósfera, para cambiar ambiente, para establecer un nuevo escenario. Nehemías descubre que Dios está en el asunto y dice, sentí temor en gran manera, estoy aquí para profetizar. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le habla. Dios se mete en escena para cambiarlo todo. Y le dije, rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. El verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? El rey lo ve triste, dice, estás con el corazón quebrantado, nunca te vi así. ¿Qué cosa pide el rey malvado, idólatra, perverso? Ahora le dice a Nehemías, ¿qué necesitas? Cuando Dios entra en el asunto, en un minuto cambia el corazón de las personas. El que te cerraba las puertas, ahora te las abre. El que te hacía la vida imposible, ahora se vuelve en tu benefactor. El que no te prestaba atención, ahora ve algo diferente en tu rostro. Pero ¿sabe dónde está el secreto? En el vino que le dio Nehemías. Los que tienen vino nuevo para darle a la gente, le va a abrir la vista, le va a abrir los ojos a las personas. Usted tiene que preparar el vino, usted tiene que preparar el vino. Cuando Nehemías le lleva vino, no le lleva cualquier vino, le lleva el vino que manejan los ungidos de Dios. Y le dice el rey, ¿qué cosa pides? Y Nehemías dice allí que no pidió cualquier cosa. Dice, entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. Un copero esclavo le está diciendo al rey, envíame a Judá para reedificar Jerusalén y edificar la casa de mis padres, reedificar los muros. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, calladito la boca.
¿cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Las puertas se están abriendo. Se están abriendo las puertas para Nehemías. Yo le señalé el tiempo, le dije cuándo quería salir, le dije lo que necesitaba y el rey me abrió las puertas. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. No solamente le está diciendo a dónde va, sino que ahora le está pidiendo al rey también guardaespaldas y una carta de pase por todo el camino que tiene que dar. Yo no sé si hay alguien que está aquí orando por sus papeles, pero prepárate porque Dios se va a mover en estos días. Y si Artajerjes le firmó los papeles a Nehemías, hay un Artajerjes que también te puede firmar los papeles a ti y te puede abrir la frontera y te puede abrir el camino y encima te va a poner guardaespaldas. El rey le abrió la frontera, le firmó los papeles, le puso guardaespaldas. Pero mire el verso 8. Y le pidió una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Asaf, este señor, durante 40 años había acumulado madera, y no cualquier madera, de la mejor madera. Olivo y acacia y roble. Durante 40 años acumuló madera de la más costosa. Nehemías lo sabía. Y le pide al rey, quiero además una carta para Asaf, el que cuida el bosque y el que administra las maderas del reino. Y quiero que me des una carta para que me transfiera toda la madera que yo necesito. Y no era madera para hacer una silla, porque esa madera te la da cualquiera. No era madera para hacer una mesita. No. Era madera para edificar todos los muros de una ciudad, todas las casas de adentro de la ciudad y la casa de Nehemías también. Y dice, y el rey me lo concedió porque la mano de Dios estaba sobre mí. Cuando la mano de Dios está sobre ti, hay cosas que se te van a conceder. Hay gente que como Asaf hace 40 años está amontonando riqueza, pero cuando Dios da la orden, la riqueza pasa de la mano de los impíos a la mano de los justos. 40 años Asaf cuidando el bosque del rey y las maderas. Imagínese el tipo. 40 años haciendo pilas de madera. Y de repente aparece Nehemías. ¿Quién es Nehemías? ¿De dónde salió? Que viene con 2 guardaespaldas y con una carta del rey que dice que le tengo que dar toda la madera que 40 años junté. ¿De dónde salió este? ¿Quién es el hijo del rey? ¿El sobrino del rey? No, el copero. El sirviente. Pero hay un momento que cuando Dios está en el asunto, el que era cola se convierte en cabeza y el que era último se convierte en primero. El desconocido viene con una carta y hay que transferirle toda la madera y toda la riqueza.
y se llevó todo. Y dice, y vine luego, verso 9, al otro lado del río, y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Llegó con guardaespaldas el desconocido. Prepárate, porque hay una hora señalada donde Dios te pone en el centro de escena, te abre las puertas, suple los recursos y tú vas a edificar lo que en 70 años no se edificó. Lo que en 70 años no se edificó, tú lo vas a edificar en el tiempo señalado por Dios. Cuando estudiaba esta palabra estos días, el Señor me dijo que a partir del 1 de octubre, y yo estoy con una expectativa, y le dije al pastor, llévate esta palabra para Argentina. Estoy con una expectativa porque el Señor me dijo, a partir del 1 de octubre empiezan 52 días de restauración. A partir del 1 de octubre vas a experimentar 52 días de restitución. Y el Señor me dijo, prepárate porque a partir del 1 de octubre vas a experimentar 52 días de reedificación. Y yo lo creí con todo mi corazón y comencé a escribir lo que el Señor me hablaba. Me dijo que desde a partir del 1 de octubre, por eso esta palabra viene ahora, a mediados de septiembre, para que tú te prepares. Porque cuando suenen los relojes de la primera hora del mes de octubre, Dios va a comenzar a actuar de una manera extraordinaria, extravagante. Su favor va a comenzar a mostrarse sobre sus hijos. El Señor me dijo, a partir del 1 de octubre vas a vivir restitución en tu vida, vas a vivir restitución. El Señor me dijo que a partir del 1 de octubre hay un ciclo que se cierra y un nuevo ciclo que se abre. Yo estoy con santa expectativa. El Señor me dijo, vas a experimentar a lo largo del mes de octubre un cambio de estación. Cada estación tiene algo que la caracteriza. En el otoño caen las hojas, en la primavera salen las flores y nuevos perfumes y las aves cantan. A partir del 1 de octubre vas a comenzar a vivir una nueva estación profética. Vas a escuchar los latidos del corazón de Dios de una manera especial. El Señor me dio la palabra de Cantar de los Cantares cuando dice, el invierno ya pasó, la lluvia se fue y en nuestro país se ha oído la voz de la paloma, la voz de la tórtola. El Señor me dijo, a partir del 1 de octubre vas a escuchar el canto de la paloma, vas a escuchar la voz de la tórtola, la voz del Espíritu Santo, vas a moverte en el cántico del Espíritu. Lo creo con todo mi corazón, porque esa es la estación profética en la cual vamos a entrar, escuchando a Dios de una manera extraordinaria. Aleluya. Hay una hora señalada. Usted llega al aeropuerto, pero hay una hora para tomar el avión, para embarcar y para empezar el viaje. Yo tengo santa expectativa de la hora señalada, de esos 52 días que empiezan a partir del 1 de octubre. Sé que antes que el mes de noviembre termine, yo estaré testificando ya en Argentina lo que el Señor nos está hablando en el mes de septiembre. Dios tiene un tiempo. Y hay un tiempo de llorar, pero también hay un tiempo de reír. Y los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Y yo entro en este mes de octubre esperando cosechas extravagantes de las semillas que he sembrado en el pasado. Aleluya, lo creo con todo mi corazón. Porque veo que las atmósferas están cambiando, los ambientes están cambiando y el tiempo de cautiverio está terminando. Y el Señor me dio una palabra, y es la palabra sazón. Diga conmigo sazón. Si yo le digo sazón a usted, usted se cree o piensa o entiende que estoy hablando del sabor de la comida. ¿Sí o no? Pero en la Biblia la palabra sazón aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y es la única vez que aparece en Reina Valera en español la palabra sazón. Los discípulos vienen y le preguntan a Jesús, ¿cuándo será el tiempo que todo esto que tú dices se cumplirá?
Y Jesús utiliza esta palabra relacionada con Dios y relacionada con los tiempos. Dice, esas son sazones que mi Padre maneja en su voluntad, y esos son los tiempos que solamente maneja Dios, son los tiempos que solamente maneja el Padre. Estas son las sazones de Dios, es el tiempo, una palabra que se utiliza para un tiempo especial, único, que solamente Dios conoce y que solamente Dios mueve. Y Jesús utiliza esa palabra relacionada con Dios. Así que yo comencé a buscar en la lengua hebrea y en el griego qué significa esa palabra que Jesús usa. Dice, esas son las sazones de mi Padre, son los tiempos que mi Padre maneja. Y la palabra sazón significa cuando Dios hace, y prepárese, yo me estaría agarrando de la silla ahora, porque la palabra sazón significa cuando Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere y con quien quiere. ¡Aleluya! Eso es lo que Jesús dice. Mire, muchachos, yo no les puedo decir esto porque esto depende de Dios y Dios lo hace con quien quiere, cuando quiere, como quiere. Esas son las sazones del Padre, cuando Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Y nadie lo puede frenar. Por eso a partir del 1 de octubre vamos a vivir las sazones del Padre. Cuando Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y usted va a decir, ¿y este de dónde salió? ¿De dónde salió este Nehemías? ¿Sabe que estaba viviendo Nehemías una sazón de Dios? Dios hace con el copero insignificante, desconocido. Dios hace de ese copero un profeta que va a restaurar los muros y va a levantar una nueva ciudad. El desconocido entra en las sazones del Padre y Dios hace como quiere, con quien quiere. Él lo hace y cuando quiere. Y nadie lo puede frenar. Por eso entro a partir de este 1 de octubre y cuenten los días hasta el día 52. Porque algunos abrazaron esta palabra y van a experimentar una sazón del Padre que usted no lo va a poder explicar. Y la gente le va a decir, ¿pero qué pasó? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo es que se te abrió esta puerta? ¿Cómo es este milagro que ocurrió? Y tú le vas a decir, no merezco tanto, pero Dios no sabe dar poco. Nehemías, ¿de dónde saliste con toda esta madera? Ni me pregunten, no merezco tanto, pero Dios no sabe dar poco. Y usted no va a poder explicar, y usted va a decir como Nehemías, no merezco tanto, Dios no sabe dar poco, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Aleluya, Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Aleluya, aleluya. Profetizo esto sobre esta casa y sobre tu cabeza. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Aleluya. Mi Dios no falla porque no sabe fallar. Dios entra en escena. Porque Él quiere glorificarse en ti. Voy a terminar con esto. Hay una carrera. Y dos niños que van corriendo. Y de repente el padre ve que su hijo toma ventaja en la carrera. Y empieza a gritar, y a gritar, y a gritar, porque ve que su hijo toma ventaja en la carrera y de repente grita. Porque los papás cuando vemos a nuestros hijos triunfar gritamos y decimos, ese es mi hijo. ¿Sí o no? Ese es mi hijo. Y eso significa que el Padre se está glorificando en el Hijo. El Hijo avanza y el Padre se glorifica en el Hijo. Dice, ese es mi Hijo. Eso es cuando el Padre se glorifica en el Hijo. Dice, ese es mi Hijo. Le enseñé, lo preparé. Mi Hijo es un campeón. Ese es mi Hijo. Cuando Dios glorifica su nombre en nosotros, Dios está haciendo eso.
ve que nosotros avanzamos, ve que no nos detuvimos, ve que no nos dimos por vencidos. Él ve que vamos en la carrera, Él ve que nada nos detiene y de repente Dios glorifica su nombre y dice, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ahí está mi hijo, ahí está, ahí está. Hay un momento que Dios entra en nuestra carrera, Él comienza a estar ahí en medio de lo que estamos haciendo. Por eso en estos días, esta casa está viviendo esa experiencia. Reedificar muros. Levantar paredes. Llevar adelante nuevos proyectos. Movernos en el cumplimiento de sueños que esperaban su cumplimiento. Algo pasó porque Dios le había provisto a Jeremías toda la madera y todos los recursos para reedificar. Había algo que Nehemías no tenía: ayudantes. Tenía la madera, tenía los recursos, tenía la tierra, tenía las cartas del gobernador, tenía las cartas del rey, tenía los guardaespaldas, tenía los capitanes del ejército, tenía las fronteras abiertas, pero había un problema. No tenía quien lo ayudara. Pero ahí salieron los valientes. Y personas que cuando se enteraron dijeron: Nehemías, estamos aquí para ayudarte. Y no era fácil, ¿sabe por qué? Porque había enemigos, había tres que eran... Porque siempre que uno quiere moverse en la voluntad de Dios, siempre aparecen 2 o 3 endemoniados. No sé si le pasó a usted, pero a mí me pasa. Cada vez que usted se quiere mover en la voluntad de Dios, aparecen 2 o 3 endemoniados. Y aparecieron 2 o 3, hay 3, Sanbalat, Tobía y Gesén el árabe, el trío diabólico, satánico, para que Nehemías no edificara. Y dice que cuando se enteraron que iba a edificar los muros, comenzaron a hacer planes para que Nehemías no edificara. Pero también Dios le mandó a Nehemías valientes. Y Nehemías dice: vamos a edificar aunque estos estén haciéndonos la guerra. Dios nos proveyó de todo lo que necesitamos, así que nosotros vamos a edificar. Aunque ellos quieran pelear con nosotros y no nos dejen edificar los muros. Y Nehemías dice: vamos a hacer algo inusual. En una mano la cuchara de albañil y en la otra mano una espada. Y dice la palabra que con una mano trabajaban en el muro con la cuchara de albañil y con la otra mano tenían una espada que se defendían de los enemigos. Y así reconstruyeron los muros. En estos días, cuando la iglesia tiene una visión, también aparecen los enemigos para que no edifiquemos lo que Dios nos manda edificar. Pero los que son sabios en la fe y tienen discernimiento, saben que en una mano tendrán la cuchara de albañil y en la otra mano la espada para defender la casa de Dios. Con una mano edificamos muros. Y yo sé que aquí muchos trabajan en la construcción, ¿sí o no? A ver, todos los que trabajan en construcción acá y trabajan construyendo y levantando y con madera. Ahora, imagínense que usted mañana tiene que ir a trabajar y con una mano con la herramienta y la otra mano con la espada. Qué incómodo sería, ¿no? Pero así lo hicieron y levantaron los muros. Por eso con una mano en el altar, orando, edificando, y con la otra mano la espada, el ayuno, la oración, la intercesión, la vigilia, la adoración profética, la espada en una mano, la cuchara en la otra. En un tiempo récord, 52 días, Nehemías edificó en un tiempo récord. En 52 días edificaron lo que estuvo 70 años abandonado. Prepárate, porque cuando Dios entra en el asunto, las cosas se aceleran. Y de repente, en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas, la gente no va a entender cómo hemos hecho tanto en 52 días.
como si durante 70 años nadie movió un ladrillo, en 70 años nadie movió un ladrillo, y de repente entras tú en escena con el favor de Dios y haces en 52 días lo que en 70 años no se hicieron. Así que prepárate, porque Renacer va a haber cosas extraordinarias, y en las próximas semanas la iglesia avanzará, y usted verá que hay gente que durante 70 años estuvo mirando y no estuvo haciendo nada, pero usted va a ver que Renacer se mueve, la casa de Dios se mueve, nuestra economía se va a mover, las puertas se van a abrir, porque Dios está en el asunto. Usted escuchó esta palabra, abrácela, celébrala. Después le voy a contar cuando en el próximo viaje venga, porque voy a empezar los 52 días el 1 de octubre y voy a terminar en Argentina. Pero le voy a contar lo que me pasó estos 52 días. Voy a escribir un manual con todos los milagros que voy a vivir de aquí hasta que esos 52 días pasen. Y usted me va a contar, pastor, yo estuve en esos 52 días, Dios movió su mano, Dios mostró su gloria, Dios abrió puertas, Dios me dio la carta, Dios me abrió la frontera. Aleluya. Y entiendo que estos son ladrillos. Miraba de lejos yo el miércoles, digo, ¿qué es eso que está ahí? Después entendí, son ladrillos, y en esos ladrillos hay nombres. Espero que ahí haya un ladrillo con tu nombre. Y si no está, yo quiero un ladrillo con mi nombre. Yo quiero ser de los que se mueven a la casa de Dios. Yo quiero ser de los que reedifican. Yo quiero ser de los que se mueven en las directivas divinas. Yo quiero ser ladrillo y quiero ser columna. Y quiero ser una bendición a la casa de Dios. ¿Usted puede decir, yo quiero ser una bendición a la casa de Dios? Poco. ¿Puede decirlo con fe, de tal manera que el que está al lado lo crea? Dile, yo quiero ser una bendición a la casa de Dios. Esto fue Escuela de Expansión Ministerial, imponiendo el reino, guiando a la iglesia a desarrollar mentalidad apostólica, labios de profeta, pies de evangelista, corazón de pastor y sabiduría de maestro, junto al conferencista internacional Fabián Di Palma.